Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestras redes. En esta ocasión, mis hermanos, quiero hablarles de un tema interesante, como todos los temas que traemos por estas redes. Pero este tema responde a una pregunta que me hiciese un usuario de TikTok. Cuando subí el video a TikTok, alguien me escribió o me hizo la siguiente pregunta: ¿cómo sabía Pedro que era Moisés y Elías que estaban junto a Jesús? ¿Cómo Pedro pudo identificar que ese era Moisés y Elías si entre Moisés, Elías y Pedro habían transcurrido cientos de años? En el caso de Elías, en el caso de Moisés, posiblemente más de 1000 años, hasta el tiempo de Jesús. Entonces, sanamente él me hizo esa pregunta, sin ánimo de hacerme quedar mal, como algunos querían con Jesús. Y a través de este video, vamos a tratar de responder a esa cuestionante. ¿Cómo sabía Pedro que ese era Elías y ese era Jesús? Es interesante que este evangelio, o sea, esta historia, está en los tres evangelios sinópticos: en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Mateo lo encontramos en Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante. En Marcos lo encontramos en el capítulo 9, versículo 2 al 13. Y en Lucas lo encontramos en el capítulo 9, del 28 al 36. Cada uno de los que escribieron o recogieron esta historia, que el hecho de que esté en los tres evangelios da una importancia a la historia. El hecho de que estén en los tres evangelios significa que es muy importante. Ya hemos hablado antes de que este canal, que Juan es otra cosa. O sea, el evangelio de Juan se escribió para otras cosas. Hay algunas enseñanzas de Jesús importantísimas, pero es lo que los rabinos conocen como el sod de Jesucristo, los secretos de Jesucristo. Es una manera más mística, más espiritual de presentar a Cristo como el Hijo de Dios. Y el Evangelio de Juan se basa en demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso empieza como en el principio de las Escrituras. Génesis empieza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 empieza igual, hablando acerca del principio. En el principio estaba el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios, porque la palabra era Dios. La menrab, la davar, la menrab, la palabra. Lo que nos compete es cómo Pedro sabía. Yo mismo me hacía esa pregunta hasta que alguien me la enseñó, un rabino amigo que tengo, más o menos me dio su explicación. Y es lo que voy a tratar de hacer con ustedes en esta ocasión. Entonces, mis amados, un momentico. Vamos a leer el texto en Mateo. Mateo capítulo 17. Dice: 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan a una montaña alta. Estaban ellos solos. Allí, frente a ellos, o sea Jesús, se transformó. Algunos textos o versiones dice: se transfiguró. Y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Entonces se le aparecieron Moisés, Elías, hablando con Jesús. Pedro le dijo: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, hago 3 chozas o enramadas: una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Eso es lo que dice Mateo. Marcos, capítulo 9, del 2 al 3, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, obvia lo del hermano, porque era obvio, y lo llevó aparte solo a un monte alto. Solo a un monte alto. Y sigue diciendo: y se transfiguró. O sea, Marcos utiliza la palabra transfigurar, Mateo transformó. Dice: se transfiguró delante de ellos,
y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra la podía hacer tan blanca. Y le respondió Elías, y le apareció, Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Vamos a ver qué dice Lucas. Lucas capítulo 9, 28 al 36. Aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, le apareció la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, el cual eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de glorias y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueños, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Esa es más o menos la historia que recogieron, lo que escribieron, esta historia de la transfiguración. No sé si usted notó un detalle importantísimo, 2 detalles. El primero es que Lucas dice que 8 días después fue que aconteció lo del tema de la transfiguración de Jesús. Tanto Mateo como Marco dicen que son 6 días después. Los detractores de la palabra, los que siempre están buscando errores en las escrituras para castigar a la escritura y decir que son palabras de hombre, encuentran aquí un error. Yo le he enseñado a mis hermanos de la congregación lo que pasa en este tipo de cosas. Tanto Marcos como Mateo y Lucas, los escritores, los que escribieron ese evangelio en nombre de los apóstoles, las historias antes eran por medio de escucha. Se trasladaban, podríamos decir, se pasaban de boca en boca. Ellos iban escuchando historias de las cosas que hacía Jesús y la plasmaban. Tienes que tomar en cuenta que quienes escribieron esas historias no respetaban lo que modernamente en el siglo XXI se conoce como las reglas de escrituras. Lo que un autor de un libro tiene que respetar. Esa gente simplemente escribían lo que escuchaban, lo pasaban a un pergamino y lo pasaban a las siguientes congregaciones. O sea que sea 6 días después o 8 días después, no hace mentira la historia. Eso no es importante en este sentido. Pero hay otro detalle que también Lucas dice que no dicen los demás evangelistas. O sea, hay un detalle que Lucas dice que no decían ni Mateo ni Marco, y para nosotros es importantísimo. Y es que en el versículo 31 de Lucas 9, 28 al 36, Lucas dice: quienes aparecieron rodeados de gloria, o sea, Elías y Moisés aparecieron rodeados de gloria, versículo 31, y dice: y hablaban de la partida de Jesús que iba a tener en Jerusalén. Mateo y Marcos obvían esa parte, pero Lucas, hay un detalle importantísimo con respecto a Lucas, y es que Lucas era un investigador. Lucas no solamente se enfocaba en lo que escuchaba, sino que él investigaba, y te lo voy a demostrar por la palabra. En el Evangelio según San Lucas, y obvié la palabra San, porque San quiere decir que lo canonizaron la Iglesia Católica y lo llaman San Lucas, pero San no debería, sino el Evangelio según Lucas, empieza diciendo lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden
la historia de las cosas que entre nosotros han sido más que ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también, después de haber, ¿qué? Investigado. Me ha parecido a mí, a Lucas también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, para que conozcas bien la verdad, Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas no es una persona que simplemente se llevaba de las historias que escuchaba. Lucas era un investigador, un escudriñador, era una persona que, como dice al principio, puesto que ya muchos han querido poner en orden las cosas que entre nosotros, el pueblo, ha sido más que ciertísima. O sea, lo que yo voy a escribir no es para convencerlo a ustedes. Ya ustedes están claros de que esas cosas son verídicas. Lo que yo quiero ahora es poner por orden lo que entre ustedes ya es verídico, crear un pequeño canon de la historia de lo que sucedió con la historia de Jesús. Dice, muchos, no pocos, y eso es interesante, porque a pesar de que tenemos 4 evangelios, muchos escribieron acerca de la historia de Jesús. Lo que pasa es que la Iglesia Católica canonizó estos 4, que también entiendo que son los más acertados, los que menos tienen contradicciones, lo podemos decir lo más verídicos. Pero muchos escribieron acerca de Jesús que no tenemos a mano, pero que están ya a disponibilidad de todo aquel que quiere investigar. Dice, a mí me ha parecido bien también, pues, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, dice, ponerla por orden y escribírsela a Teófilo para que él conozca bien la historia de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano? Tú vas a encontrar en el Evangelio de Lucas historias con detalles que no lo tienen ni Mateo ni Marcos. La misma historia, pero en Lucas tú vas a encontrar detalles adicionales porque Lucas sí investigó. Lucas sí con diligencia tuvo de la delicadeza de no solamente escuchar la parábola de la higuera, sino investigar los datos de la higuera, de la historia de Jesús, para plasmarla de una manera que nosotros podamos entender desde su origen. Ahora bien, lo que nos compete es cómo sabía Pedro qué será Juan, qué será Elías y Moisés. Elías y Moisés son 2 personajes históricos muy relevantes en la historia de Israel. Hablar de Moisés es hablar del gran caudillo, del gran hombre de Dios, del cual Dios dijo con sus propias palabras que no se levantaría uno como él, el cual Dios hablaba cara a cara, face to face, sin intermediarios, sin sueño. Dios se le aparecía a Moisés, Dios le hablaba a Moisés de una manera clara. Inclusive hay una historia donde Dios está dentro del tabernáculo y Dios dijo que cuando la nube de gloria esté en el tabernáculo, que nadie entre porque moriría. Sin embargo, Moisés, en un acto de desesperación porque el pueblo lo tenía ya hastiado, entró a consultar al Eterno, al tabernáculo, estando la nube de gloria ahí, y Dios no lo mató. Para que usted vea el nivel de intimidad y relación que tenía Moisés con Dios. Y hablar de Elías, pues, caramba, representante de los profetas. Si Moisés es representante de la ley, el guardador del pacto, Elías viene siendo el que representa el ministerio profético. El hombre que tenía la autoridad de Dios en su boca. El hombre que decía 3 días no hay lluvia, 3 años no hay lluvia, en 3 años no llovía. El hombre que 3 veces hizo descender fuego del cielo como si nada. O sea, Elías tenía la voz de la autoridad de Dios en su palabra. Fue tan grande que no le permitió Dios ver la muerte. Fue trasladado y transformado en el aire para habitar en la presencia, en uno de los 3 o 7 cielos que existen, a la presencia del Eterno. Y no es coincidencia que sea Moisés y Elías quienes aparezcan en la escena y que el mismo Dios hablase diciendo que este es, hablando de Jesús, este es mi hijo amado, a él escuchad. Y dice el versículo 35, y vino una voz desde la nube
que decía: este es mi hijo amado, a él escuchen. ¿Qué quiere decir con esto? Estamos con el representante de la ley, estamos con el representante de los profetas, pero estamos con Jesús en su estado natural, vestido de gloria, vestido de majestad, ante Pedro, Jacobo y Juan. Esto representa, hermano, escucha, esto es poderoso. O sea, tenemos a Elías, representante de la ley, tenemos a Elías, a Moisés, representante de la ley, tenemos a Elías, representante de los profetas, tenemos a Jacobo, a Juan y a Pedro, representante de la iglesia, de la congregación, de la asamblea, como usted le llame, de lo que Cristo ha llamado para ser un cuerpo, para ser un solo pueblo. Tenemos la ley, tenemos los profetas y tenemos la iglesia. Tenemos a Jesús y tenemos una voz del cielo que dice: escúchenlo a él. Elías, Moisés, Jacobo, Juan, Pedro, escuchen lo que Jesús está hablando, porque ahora él es mi enviado. Él es el Mesías. Él es lo que Pedro dijo en Mateo 16: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. A él escuchen. ¿Cómo sabía Pedro que ese era Moisés y ese era Elías? Fácil. Como ese cuadro representa el reino de Dios, Moisés, Elías, los tres representantes, los íntimos de Jesús, esa congregación, ese cuadro que nos presenta Marcos, Mateo y Juan, representa lo que será el reino de Dios. En el reino de Dios, dice Pablo en una de sus cartas, me parece que en Romanos, que ahora vemos como un espejo nublado, pero cuando Él se manifieste, le veremos tal como es. Dice Apocalipsis que cuando Jesús se manifieste y el reino de Dios esté aquí en la tierra, no tendremos necesidad que nadie nos enseñe ni que nadie nos diga quién es este o quién es aquel. ¿Por qué? Porque cuando este cuerpo mortal se revista de inmortalidad, entonces nuestra mente, que está cautiva por el pecado, aunque hemos sido renovados en Cristo Jesús, todavía nuestra mente no es lo que tiene que ser. Ahora no vemos claramente las cosas, ahora no entendemos claramente las cosas, pero estando Jesús ahí transfigurándose en este pequeño reino de los cielos, a Pedro se le activó algo. Dicen los tres evangelios que él estaba, uno dice que estaba durmiendo pero despierto, otro dice que estaba entre sueños, otro dice que no sabía lo que estaba diciendo. El nivel espiritual era tan grande en esa reunión de Elías, Moisés y Jesús, que cuando Pedro despierta en sueño, eso se le llama éxtasis. Cuando Pedro despierta, era tan grande la gloria y la revelación que había en ese pequeño cuadro que representaba el reino de Cristo, que se le activó su mente, se le puso como la de Adán restaurada y pudo reconocer que ese era Elías y que ese era Moisés, porque eso es lo que va a pasar. Es un pequeño vislumbre, es un tráiler, es una porción, es una parnachá que nos dio Jesús de lo que va a ser su reino cuando Él se manifieste. O sea, Pedro pudo ver que ese era Elías y Moisés porque se le activó su neuma, su mente se abrió a lo espiritual. Y dice Apocalipsis que cuando estemos en el reino de Cristo, nadie tendrá necesidad de enseñar a nadie. Yo sabré cuando Cristo venga quién fue Moisés, quién fue Elías, quién fue Salomón, quiénes fueron los personajes del antiguo pacto que obviamente andaron delante de Dios y fueron salvos. Tendremos esa capacidad, mis hermanos. Por eso también eso responde a algunas preguntas que me han hecho hace muchos, tanto en la iglesia como en la calle. ¿Nos vamos a conocer cuando Cristo venga? Eso es absolutamente cierto. Yo voy a reconocer mis hermanos y amigos y familiares que murieron en Cristo Jesús. De hecho, señores, dice la Biblia, aquí, dice la Biblia en Mateo 8, del 11 al 12, muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, pero los hijos del reino serán echados fuera. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Hermano, Jesús le dice a esa multitud que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros podemos reconocer a Abraham, Isaac y Jacob, a José, a Elías y todos esos personajes que hoy predicamos de ellos y aprendemos de ellos. En el reino de Cristo no tendremos necesidad de preguntar quién es ese y quién es aquel,
Porque nuestra mente cautiva por el pecado, la mente de Adán, Adán tenía la capacidad de ponerle nombre a todos los animales, no el nombre que conocemos hoy, sino su función, paloma, ese tipo, no, eso es otro tema. Pero Adán tenía la capacidad de nombrar hasta los peces, las aves, los animales terrestres, porque Adán estaba en un estado natural, no caído, sin daño del pecado. Lo que hizo el pecado fue encerrar al ser humano perfecto, creado por Dios, lo limitó en edad, venía la muerte. Lo limitó en conocimiento. Se le cerró esa chispa divina que le daba a entender los secretos del universo, los secretos de las estrellas, los secretos de las plantas. Todo eso se perdió y hoy conocemos poquita cosa de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque el pecado limitó nuestra capacidad de entendimiento que Dios nos había dado. Por eso Pablo habla de un segundo Adán. Habla de que Jesús vino a restaurar lo que el primer Adán perdió en el huerto. Por eso se habla de un huerto donde Adán perdió la autoridad que Dios le había dado, y otro huerto donde Jesús la recuperó cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se habla de huertos, se habla de tentación. Adán fue tentado y cayó, pero Jesús fue tentado y venció por la palabra y por la obediencia y la sujeción a Dios. Entonces Jesús viene a restaurar ese primer estado que estaba Adán, que tenía la capacidad de conocer las estrellas, las estaciones y todo esto. Eso se perdió por el pecado. Ahora conocemos con limitaciones. Apenas el hombre pudo llegar a la luna, si es que llegó. Apenas el hombre puede descubrir planetas y galaxias. Apenas eso. Cuando Adán existía, todo eso era nada. Era conocimiento pleno y claro. Entonces Jesús vino a restaurar eso. Por eso, mis hermanos, Pedro pudo identificar que esa era la ley de Moisés. Porque cuando Jesús se transfiguró, su gloria, mis hermanos, activó eso que tenemos nosotros aquí encerrado por el pecado. Y al Pedro encontrarse en este pecado, que de hecho, la transfiguración sucedió en una fiesta que los judíos llaman la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, donde cada judío por 7 días habita en casa hecha de ramas por 7 días, para recordar que fueron esclavos en Egipto y que vagaban por el desierto, habitando en tiendas. Entonces, por eso Pedro le dice: qué bueno que estemos, qué bueno que esté yo aquí. Vamos a hacer una enramada, vamos a hacer un Sukkot para Moisés, un Sukkot para Elías y un Sukkot para ti, maestro. Qué bueno. La Biblia dice que Pedro no sabía lo que decía, porque a Pedro le pasó como a Caifás cuando dijo: ustedes no saben que es mejor que un solo hombre muera por todo el pueblo y no que todo el pueblo sea destruido. Y el escritor dice: pero él no sabía que estaba profetizando. Él no sabía lo que estaba diciendo, pero estaba profetizando. Por eso Pablo dice en una carta: en parte predicamos y en parte profetizamos. Pedro no sabía lo que estaba diciendo, pero lo que estaba diciendo era ciertísimo. Se activó eso, hermano, que se va a activar cuando Cristo venga. Tú vas a poder identificar los personajes bíblicos, vas a poder identificar a Jesús sobre todo, vas a poder identificar a tus familiares, amigos. Una de las grandes felicidades del regreso de Cristo es volver a encontrarnos con nuestros hermanos, la alegría de ver a los hermanos juntos, los familiares que murieron en Cristo. Por eso, mis amados hermanos, aquellos primeros cristianos ofrecían su vida porque sabían que había una esperanza. Hoy el mundo vive sin esperanza, pero Jesús vino a traer una esperanza de vida eterna. Si creemos en Él, volveremos a ver a aquellos que murieron en Él, a los apóstoles, a Pablo, a Silas, los primeros hermanos y todo aquello que a lo largo de la historia han creído que Jesús es el Mesías y que es la resurrección y la vida. Imagínate la alegría que vivió Marta y María cuando Lázaro fue resucitado. Esa misma alegría nosotros vamos a sentir cuando resucitemos, cuando veamos a nuestros hermanos y podamos por fin estar en paz, sin guerra, sin hambre, sin angustia. Apocalipsis dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, dando a entender que Dios, todo esto que estamos pasando, Dios nos lo va a recompensar. A toda esta tribulación que estamos pasando, todas estas pruebas, Pablo la llama: esta pequeña tribulación produce en nosotros un cada vez más peso de gloria.
Así que mis hermanos, por eso Pedro pudo identificar que ese era Elías y ese era Moisés. Así que shalom para su vida.